Bienvenidas y bienvenidos al primer conversatorio del 2025 de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica. Hoy vamos a presentar el 10º informe de EDNA 2024 de la Universidad de Costa Rica. La actividad está organizada por la Comunidad Epistémica de la Niñez y la Adolescencia en vinculación con EDNA Universidad de Costa Rica. El objetivo que tenemos como comunidad epistémica se orienta a la construcción conjunta de saberes en el tema de la niñez y la adolescencia, con la intención de tener incidencia directa en la práctica social y en la política pública asociada a este sector de la población. Está integrada por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Niñez y Adolescencia y el Patronato Nacional de la Infancia. El día de hoy contamos con los siguientes expositores: Dina Espinosa Brillo, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, España, licenciada y bachiller en Filosofía y licenciada y bachiller en Filología Clásica por la Universidad de Costa Rica, docente, catedrática e investigadora de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Colabora con el Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, OVINA, del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés son la axiología, derechos humanos y humanidades. Bienvenida, Dinia, y muchas gracias por atender a nuestro llamado. Estefanía Calderón es otra, Calderón Sánchez, otra compañera que va a exponer. Es bachiller en Filología Española con maestría académica en Literatura Latinoamericana, ambos títulos de la Universidad de Costa Rica. Trabaja como docente de la Cátedra de la Comunicación y Lenguaje de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. También es tutora de la Cátedra de Lenguaje y Literatura de la Universidad Estatal a Distancia. Sus líneas de investigación son las literaturas comparadas, relaciones entre literatura y biopolítica, derechos humanos, estudios génico y comparativos. Bienvenida, Estefanía. Tenemos al otro expositor, Juan Gabriel Alfaro Molina, doctor y máster y bachiller en filosofía, por la Universidad de Navarra, España, licenciada en Ciencias Teológicas y bachiller en Teología por la Universidad Católica Costa Rica, docente e investigador de la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Católica de Costa Rica. Bienvenido. Y por último, pero no menos importante, don Álvaro Carvajal Villaplana, doctor en Humanidades con énfasis en Filosofía Contemporánea por la Universidad Carlos III de España, licenciado en Filosofía por la Universidad de Costa Rica, docente catedrático e investigador de la Escuela de Filosofía, y de la sección de Filosofía de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Costa Rica, presidente de la Asociación Costarricense de Filosofía, ACOFI, presidente de la Asociación Centroamericana de Filosofía, ACAFI, miembro de Círculos de Cartago, vocal de la Red Iberoamericana de Filosofía, editor de la revista Azur, revista centroamericana de filosofía, y colabora en el Observatorio Temático Interuniversitario de Derecho de la Niñez y la Adolescencia, OVINA, del Instituto de Investigaciones en Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. Sus áreas de interés son el análisis conceptual de las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo, así la relación entre pobreza, desarrollo desde una perspectiva fundamentalmente epistemológica, y de dejar de lado las implicaciones éticas. Estos son las personas, los expositores que van a estar con nosotros el día de hoy. Le agradecemos desde la comunidad epistémica que hayan querido compartir toda su experiencia con nosotros.
Muchas gracias también, por supuesto, a todas las personas que atendieron nuestra invitación. Nos gustaría invitarles que por favor pongan su nombre, su número de cédula y dónde vienen en el chat para poder seguir tomándolos en cuenta en otros procesos. Entonces, después de que los compañeros se expongan, vamos a tener un tiempo de preguntas. Entonces, ustedes pueden ir anotando las preguntas los temas que le está llamando la atención específicamente y pueden poner las preguntas en el chat para que cada uno de los expositores pueda dar respuesta a sus inquietudes. Estamos para servirle y muchísimas gracias por su atención y gracias a los expositores también. Muchas gracias. Primero que nada queremos, ¿verdad? Compartir unos de los hallazgos que hemos encontrado en este informe que ustedes pues pueden ver completo y así como todos los informes anteriores y otras informaciones en nuestra web, que al final les pondremos ahí el código y la dirección. Agradecemos mucho el interés a los organizadores por conocer estos resultados y pues estaremos en la mejor disposición de ampliar o colaborar en lo que hayamos visto. Vamos a empezar con, bueno, con señalar algunos elementos metodológicos que tiene el proyecto. El nombre completo es Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Tiene 25 años de existir, ¿verdad? Ya es un proyecto. Yo no he estado todos los 25 años, pero es un proyecto que ya es de larga data y que además, bueno, está centrado, fui abocado al análisis de la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica desde la perspectiva que señala la Convención de los Derechos del Niño, donde hay una serie de paradigmas a seguir, entre esos, ¿verdad? Considerar a las personas menores de edad como sujetos de derechos, analizar y buscar la contribución para la calidad de vida de ellos, ¿verdad? Y de estas poblaciones, especialmente aquellas que pues requieren de apoyos específicos. Por supuesto, generar una cultura de respeto y el reconocimiento de la dignidad de todas las personas menores de edad, sin ningún distingo, como, ¿verdad? Bueno, también sujetos de derecho y del respeto de sus derechos fundamentales. Este es un poco, pues, lo que se propone el proyecto. Nosotros, desde el ECNA anterior, el noveno informe, establecimos una metodología específica para este informe, bueno, para esta modalidad de informes, que consiste en de realizar una línea de base donde analizamos una serie de indicadores que son de un estándar internacional. En este caso tomamos los el Protocolo de San Salvador sobre derechos de la niñez y la adolescencia. Y a su vez, pues estos se dividen en varias áreas, que es lo que da lugar a nuestros capítulos. Una vez que se hace esa línea de base con estos indicadores, ¿verdad? Tratando de rastrearlos, al final obtenemos una línea de salida que luego cotejamos con esta nueva, digamos, línea de base en el siguiente periodo. Y eso nos permite, pues, poder ir haciendo, ¿verdad? Como un análisis también en perspectiva histórica de la evolución de algunos derechos. En esta ocasión no pudimos encontrar la publicación eh, de digamos, de todos los indicadores que sí habíamos logrado encontrar para el 2018. Y también, pues, hay algunos temas y algunos aspectos que, pues, son mucho más específicos, tal vez en este momento, y que no estaban posiblemente dentro de esas listas, digamos, de indicadores del estándar internacional o bien había que pasar a analizarlos desde otra perspectiva, como nos sucedió con los derechos sobre la condición digamos, de situación de conflictos armados, conflictos bélicos, que no es directamente el problema en nuestro país, pero sí que de alguna manera tiene implicaciones, digamos, de riesgo para los niños y adolescentes,
como lo son, ¿verdad?, las condiciones delictivas asociadas al narcotráfico. Entonces, hemos hecho en algunos casos algunas, ¿verdad?, relaciones también en ese sentido. Bien, en un bueno, esto en general, ¿verdad? Que encontramos en un primer capítulo, ¿verdad? Que es sobre el cumplimiento de los derechos, encontramos que persiste, ¿verdad? La falta de acceso y calidad para el disfrute pleno de los derechos. Y esto se debe sobre todo a condiciones tanto de desigualdad como de inequidad. Y desde luego, pues lamentamos que persiste la pobreza y la pobreza extrema como las condiciones que obstaculizan, ¿verdad? Mayormente el acceso y especialmente acceso a una educación de calidad que permita la movilidad social, además de todo el acompañamiento que la educación formal implica para todas las personas, ¿verdad? Menores de edad. Ya esto, pues lo conocemos. Desde el IBINA podemos ver que el país no supera la polarización entre centro y periferia, que esa falta de equidad que se refleja en la pobreza, pues nos lleva a una condición de rezago y que ocasiona exclusión. Sin embargo, precisamente en las áreas donde hay, ¿verdad?, un bajo índice de bienestar, es precisamente donde se registran también más nacimientos y donde se requieren más ayudas. Entonces, si alguien estaba preocupado por el bono demográfico, pues esto lo agrava aún más porque precisamente esa falta digamos, de desarrollo en las áreas donde más nacen niños, también viene a generar una afectación aún mayor y en perspectiva, digamos, al relevo generacional. Bien, también otros temas que analizamos, otros indicadores, no vamos a presentar todos, sino pues algunos que nos llaman la atención, fue donde cotejamos la inversión del gasto público a la par de digamos, de la creciente preocupación por ciertos temas que vimos reflejadas en los proyectos de ley. Y entonces, a pesar de que de alguna forma nuestra sociedad está, ¿verdad?, al tanto y preocupada por las condiciones, digamos, de la falta de protección, eh, que hay casi un 80% de proyectos de ley que van en esta dirección, solamente casi un 15 relacionados con los cumplimientos de derechos y aún menos los de desarrollo, son un 7,4. En el gasto público vemos que sucede otra cosa. Y tenemos el histórico, estos son los datos que obtuvimos del PAN y de la UAPINA, que hace una revisión de estos datos de un proyecto específico que se dio hace ya un rato y ahora está manejado por el PANI. Y vamos a ver cómo, en efecto, si bien en general, digamos, el gasto público o la inversión social ha disminuido considerablemente, mucho menos lo ha hecho, ¿verdad? Los derechos que tienen que ver con participación y los derechos que tienen que ver con protección. A pesar de la exposición, digámoslo así, a las violencias que luego más adelante veremos en detalle. Y lo mismo, bueno, en desarrollo es donde más se invierte, posiblemente tampoco sea suficiente, ¿verdad? Pero sin embargo, como que hay algo, ¿verdad?, que nos está faltando para realmente optimizar el gasto público, convertirlo realmente en inversión, pero sin dejar atrás ningún segmento de derechos. Bueno, ya esta es la parte de salud. No sé si vamos a tener que hacer un pequeño cambio con el permiso de ustedes, porque la compañera Estefanía no va a tener que retirarse un poco antes, entonces me voy a adelantar en la presentación a la parte que ella nos va a exponer, con el permiso de ustedes. Vamos a buscarla. Gracias, Dina. Cualquier cosa, no se está proyectando la presentación.
Ya estoy restituyéndole Ujú. la presentación. No sé por qué motivo se cerró extrañamente. No se preocupe. Igual mientras se abre Sí, la presentación puedo ir comentarles un poco. adelantando. Exacto. Específicamente, la parte que me corresponde en este caso es el área del derecho al desarrollo. Y específicamente para este EDNA, lo que se hizo fue concentrarse en la parte de la educación. En este periodo que analizamos del 2020 al 2024, pues como todos y todas sabemos, ¿verdad? Hubo una serie de particularidades que no se habían presentado antes en la educación pública. Específicamente podemos plantear, ¿verdad?, las consecuencias debido a las huelgas que se dieron en el 2018 y, por supuesto, ¿verdad?, lo que afectó la pandemia al sistema educativo nacional, donde, ¿verdad?, prácticamente más de 1.200.000 estudiantes tuvieron que regresar a sus casas y es ahí, ¿verdad?, donde tienen, digámoslo así, sus centros educativos. Y en ese caso, ¿verdad? La falta de recursos para poder cubrir esos centros educativos improvisados, como se le dice en el estado de la nación, provocó, ¿verdad?, que se diera un rezago aún más importante en la parte del desarrollo educativo, pues, nacional, tanto en primaria como en secundaria. Otro detalle importante que me gustaría destacar acerca del contexto, ¿no?, que engloba el desarrollo educativo con respecto al ETNA en este periodo es que, ¿verdad?, la mayoría de las fuentes a las que tuvimos acceso provienen de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el INEC, ¿verdad? En este caso lo digo porque hay un faltante, digamos, de parte de la entidad nacional, que es la que se encarga, ¿no?, de todos estos datos, que es el Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, y siempre me interesa destacar este elemento, como bien lo mencionaba Dina hace algunos minutos, tuvimos varias dificultades porque el Departamento de Análisis Estadístico del MEP, su página web específicamente, sufrió una serie de dificultades que imposibilitó el acceso a los datos. Entonces, si bien, ¿verdad?, en un principio se contaba el MEP como una de las fuentes principales para los indicadores, al final, como les decía, casi toda la información se recupera a partir del INEC y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Posteriormente, ya cuando finalizó la redacción de esta parte, la página del Departamento de Análisis Estadístico se reinstauró y curiosamente, ¿verdad? No provocó cambios considerables porque mucha de la información en torno a la educación costarricense está, como lo evidencia el INEC, estaba rezagada en el sentido de que tenemos datos del 2020, tenemos datos del 2021, del 2022, algunos del 2023 y del 2024 pues se tiene prácticamente cero información, ¿verdad? Entonces ya ahí hay una primera señal de alerta con respecto a los datos y cómo, ¿verdad?, se están, por un lado, recopilando esos datos y por otro, ¿verdad?, la transparencia en cuanto al acceso a la información, ¿verdad?, en ese caso. Ahora bien, específicamente, como lo indicaba Dina, en este capítulo pues se analizaron varios indicadores, como pasa en el resto de secciones del EDNA. Para esta exposición como tal, se especifica el indicador que tiene que ver con la asistencia al sistema educativo. También se tomó en cuenta el rendimiento anual, la cantidad de madres y padres adolescentes que asisten a los centros educativos y otros, pero como les decía, para esta presentación se especifica lo que tiene que ver con el indicador de asistencia. Como pueden ver en pantalla, ¿verdad?, el acceso y la calidad de la educación siguen siendo una deuda pendiente en el país. Y esto lo podemos afirmar tomando como base los datos del gráfico que ustedes ven en pantalla, el cual evidencia que solo el 62% de niños y niñas, perdón, de 3 a 5 años tienen acceso a la educación formal. Es decir, ya desde los niveles más básicos de la educación, estamos viendo que hay una inequidad en cuanto al acceso a este derecho, ¿verdad? Y esta inequidad también se va a ir acentuando con respecto a los niveles superiores de la educación primaria y secundaria en el país. Entonces, es interesante también en ese sentido. No sé si Dina podría pasar a la siguiente diapositiva.
Gracias. También, ¿verdad? Evidenciar que esa inequidad en cuanto al acceso al sistema educativo también reproduce esta desigualdad social que Dina nos comentaba con respecto al centro y la periferia en el país, porque, ¿verdad? Mientras es el área central la que más evidencia la cantidad total de asistencia a la educación formal de la población de 5 a 12 años en este caso, y eso mismo ocurre con la de 3 a 5, ¿verdad? Vemos que son las áreas periféricas, las regiones no pertenecientes al Valle Central, las que evidencian una cantidad menor de asistencia total. Específicamente, ¿verdad? Como pueden ver en el gráfico en pantalla, esto se denota en las regiones Brunca, Chorotega y Pacífico Central, ¿verdad? Ya específicamente en lo que corresponde a los años, que como ustedes ven, va del 2020 al 2023, vemos que hay diferencias considerables en cuanto a las cifras del 2020 y las cifras del 2023 en casi todas las regiones de planificación del país, ¿verdad? Vemos que del 2020 a el último año de los datos hay una disminución considerable de la cantidad de asistencia total. Específicamente, ¿verdad? Esto se ve representado en la zona central, en el Pacífico Central y en la Huetar Norte. La única, ¿verdad?, que evidencia una cantidad similar de asistencia en todo este periodo es la Huetar Caribe, que incluso, ¿verdad?, aunque no lo pudimos, no se especifica bien, ¿verdad?, sí tiene un aumento considerable en el 2023. Sin embargo, en el resto de las zonas, para lo que corresponde a los años de 5 a 12 años, sí va a evidenciarse una baja significativa en cuanto a la asistencia total. En esto cabe destacar, así como en el cuadro de 3 a 5 años y el de 5 a 12, que a lo que nosotros tenemos acceso son a los datos crudos, es decir, a la cantidad como tal. Valdría la pena, y esto es algo que Elena evidencia en cada uno de los capítulos, ¿verdad?, poder ahondar en los detalles que puedan explicar las razones por las cuales este rango o los estudiantes en este rango etario pues están faltando al sistema educativo, ¿verdad? Razones que tienen que ver con economía, política, etcétera, las cuales podemos, por así decirlo, teorizar, ¿verdad? Pero no tenemos en sí datos que nos permitan ir más allá y poder hablar con argumentos específicos, ¿verdad? Las razones de esta baja. Y ya para lo que respecta a la población de 13 a 17 años también, ¿verdad? Vemos que la región central, de nuevo, la que evidencia una mayor cantidad de asistencia, sin embargo, esta va bajando dependiendo del el periodo educativo. Vemos que en el 2020 y 2021 se mantiene una cantidad similar, pero en el 2022 hay una baja y en el 2023 sí hay un pequeño aumento, ¿verdad?, de la cantidad total. En esto también, ¿verdad?, se tendría que considerar los factores del propio sistema educativo. Es en el 2020 cuando, ¿verdad?, se da el cierre prácticamente total de los centros educativos y es en el 2023 cuando poco a poco los centros educativos empiezan a abrir sus puertas de nuevo a los estudiantes. Entonces, estas particularidades también, ¿verdad?, llaman la atención en cuanto a la cantidad de estudiantes que están asistiendo a los centros educativos. Igual, ¿verdad?, la región Chorotega y la región Brunca son las que evidencian la menor cantidad de asistencias, lo cual también es coherente con el resto de datos que tenemos en torno a el sistema educativo nacional. Como les digo, también se consideraron otros indicadores, pero, ¿verdad?, para efectos de esta presentación, pues estamos evidenciando solamente este en específico. Le cedo la palabra de nuevo a Dina en este caso. Bien, vamos a continuar con los indicadores que tienen que ver con supervivencia. Ay, se me queda pegado, que están por acá. Y le damos la palabra a Juan Gabriel, al doctor, perdón, Juan Gabriel. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación a presentar el informe. Ahí me disculpo por la voz porque vengo saliendo de clases y también he estado con una laringitis, pero bueno, ahí espero que se me pueda comprender.
nos correspondió trabajar también el tema de la supervivencia, encontrando sobre todo los datos en algunas páginas de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estuvimos también buscando algunos datos en hospitales y demás. Sin embargo, pues la información que nos llegaba no siempre era la más precisa, ¿verdad? Entonces, tuvimos que buscar por diferentes medios a ver cómo completábamos la información. Uno de los detalles que trabajamos en el capítulo correspondiente a la supervivencia es exactamente la preocupación que se tiene ante la falta de prevención de enfermedades y educación sobre la salud y la afectividad. Sobre todo, como podemos ver ahí en la presentación, bueno, vemos como, por ejemplo, en niños menores de 1 año, se encuentran muchos casos de sífilis, pero evidentemente de transmisiones que vienen desde el embarazo. Y también otra de las grandes preocupaciones es en el caso de los adolescentes, ¿verdad? Cómo está creciendo el aumento de las enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes. A pesar de que hay bastantes campañas en colegios, universidades y demás, hay muchísimos contagios de este tipo de enfermedades. Entonces, como pueden ver ahí en la escala, tenemos, por ejemplo, de 15 a 19 años, ahí en color azul, un aumento bastante significativo de casos de sífilis, en color amarillo un aumento significativo de la gonorrea y también en color verde un aumento significativo del herpes viral. Lo que nos decían la gente de la caja es que ellos han estado insistiendo en temas de las campañas y demás. Sin embargo, es una de las cuestiones que realmente preocupa, sobre todo en cuanto al cuidado que están teniendo nuestros adolescentes. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Otra de los temas que se trabajó bastante y que es de preocupación es el tema de las niñas y madres adolescentes. Tal vez ustedes sabrán que uno de los grandes problemas que está teniendo nuestro país es el tema denominado relaciones impropias. Hace poco se pasó una ley endureciendo las penas con el tema de las relaciones impropias. Sin embargo, sobre todo, más en las zonas rurales, nos encontramos muchísimos casos donde son niñas, literalmente niñas de 11, 12, 13 años y que prácticamente ya están conviviendo con parejas que le llevan a veces hasta 20, 30 años. A veces son lo que llamamos matrimonios de conveniencia, que son hasta los mismos padres de familia que ven en una persona, a veces hasta un adulto mayor, una persona con una posición económica estable y entonces la familia ve una buena forma de salir de la pobreza, pero prácticamente, como decimos, vendiendo a la niña o vendiendo al adolescente a esta persona mayor. Como podemos ver ahí, de 15 a 19 años ha habido alguna disminución por todas las campañas que se han hecho y las recientes leyes que se han endurecido con el tema de las relaciones impropias. Sin embargo, como pueden ver ahí, para el 2022 todavía tenemos muchísimos casos de esto y bueno, y ya esto evidentemente es una especie de imagen o fotografía de lo que sucede a nivel costarricense, pero si uno se va a los pueblos y empieza a conversar con la gente, empiezan a salir casos, ¿verdad? De una chiquilla de 13 años que está viviendo con un señor de 30 años o alguien de 40 años. Incluso hasta a nivel nacional vimos hace poco esa situación tan lamentable de una muchacha casada con una persona de 60 años, ¿verdad? Una muchacha de 19 años. Entonces, ese tipo de circunstancias genera muchísima preocupación, sobre todo para el desarrollo natural de la niñez y la adolescencia. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Otra de las cosillas que encontramos tiene que ver sobre el derecho a la vacunación. A pesar de que estamos en tiempos bastante actualizados, bastante tecnológicos y demás, y esto sonará tal vez como época medieval, pero una de las cosas que nos encontramos es que muchos padres de familia que son encargados de velar por las etapas de vacunación de sus hijos, de sus niños, adolescentes, y muchos a veces es por descuido, ¿verdad? Sencillamente dicen que se les olvidó y que no sé qué, que no llevan el esquema
el esquema básico de vacunación de los niños y niñas, otros, y eso es lo que me refería cuando hablaba de lo medieval, lo que argumentan son temas religiosos también. Algunos señalan que es por sus creencias y demás, que consideran que como pasó más o menos con la cuestión negacionista del COVID, ¿no? Que mucha gente se negaba a vacunarse, argumentando toda la cuestión de trama, ¿no? Que tenía el COVID, que era que nos estaban implantando los chips y todo el asunto este. Entonces, muchos padres de familia a veces argumentan eso, era que para qué van a vacunar a la niña contra tal enfermedad, que para qué van a vacunar al otro, que mejor los cuidan y no sé qué. Y evidentemente están poniendo en riesgo a esta población. Como podemos leer ahí, las personas menores de edad deberían ser vacunadas contra todas las enfermedades que las autoridades de salud determinen. Y ahí es donde encontramos la negatividad por parte de los padres de familia, tutores o cuidadores de niños y niñas. Por razones médicas, las excepciones para aplicar las vacunas serán autorizadas solo por el personal de salud correspondiente, cuando ya ellos ven que la aplicación de la vacuna implicaría también un riesgo para la vida de la persona, si hay algún tipo de resistencia a ese tipo de vacuna o algún tipo de alergia o demás. El padre y la madre y los representantes son los encargados o responsables de que la vacunación obligatoria de las personas menores de edad a su cargo se lleve a cabo oportunamente. Eso según el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 43. Sin embargo, a pesar de que existe este artículo y esta disposición, encontramos, como les decía, muchísimos casos donde hacen caso omiso y hay muchos niños que no cuentan ni con el esquema básico de vacunación y adolescentes también que tienen o les falta muchísimas etapas estas de vacunación. Bueno, ahí ponemos un ejemplo. Lo ideal para una cobertura de vacunación es entre el 95 y 100%. Sin embargo, de enero a mayo del 2024, de las 10 vacunas que son obligatorias y se aplican en el ámbito escolar, solo 2, Tetraxin y varicela, alcanzaron el 100%, mientras que otras como el CRP, el TD y el VPH no llegaron al 80%, según en el boletín de la Vigilancia de la Salud del año 2024. Entonces, para que vean un poquito de manera argumentativa esa resistencia que tiene la gente a la vacunación. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Fue otro de los datos. Bueno, aquí estamos, como ya les especificaba la compañera Estefanía, y ya antes había señalado Dina, aquí lo que estamos mostrando es fragmentos de nuestro informe. Entonces, es uno de los datos, estamos poniendo como los que consideramos que son como trascendentales. Nos preocupó muchísimo a la hora de ya recopilar todos los datos que teníamos, la incidencia de índices de suicidio por grupos de edad. Haciendo esa comparativa en el 2023 y 2024, bueno, en 2023 en color azul, 2024 en color celeste, como podemos ver ahí en grupos etarios, hay digamos un aumento, sobre todo entre los 15 a 19 años para el 2024 de los índices de suicidio. Y también, bueno, esto lo extraímos también del boletín de la Vigilancia de la Salud, donde también las autoridades nos decían que curiosamente las tentativas o índices de suicidio están creciendo muchísimo en adolescentes y en los jóvenes, sobre todo porque a veces sienten que por una problemática mínima, o sea, un problema que para nosotros ya como adultos se resuelve fácilmente, como dicen a ellos, se les hace un mundo, ¿verdad? A veces son temas de relaciones de pareja que terminan con la chiquilla o el chiquillo de noviazgo y ya sienten que ya se les acabó el mundo e intentan suicidarse. A veces es también por los problemas que tienen en el hogar, tal vez de divorcio de los padres, a veces también por cuestiones académicas, ¿verdad? Porque no logran llevar las notas o el proceso académico como corresponde. Entonces, por cosas que son de fácil solución, terminan a veces optando como principal solución aniquilar o acabar con la vida. Ahí tendríamos que entrar en un proceso de reflexión, que es lo que está llevando a que los jóvenes busquen la autoaniquilación como principal respuesta
a este tipo de dificultades. Entonces, bueno, ahí tenemos la serie de datos conforme a las edades, pero sí es preocupante eso de 15 a 19 años, que es el segundo dato de izquierda a derecha, y como pueden ver también incluso niños de 10 a 14 años, porque como ven ahí, bueno, en 2023 fue más alto, de 10 a 14 años, y el 2024 los índices bajaron para estas circunstancias. Pero es preocupante que un niño de 10 años o 11 años esté pensando en la autoaniquilación. Podemos continuar. Ajá. Vamos a ver, creo que nos pasamos 2. Hacia atrás, creo, Dina. Ujú, ujú. Creo que Muy ese, bien. sí, Ahí perfecto. sí. Sí, perdón. Sí, creo que fui yo el que. Gracias, Dina. En los casos de depresión, también unido a lo anterior, vemos cómo se ha ido dando, digamos, se ha ido controlando más o menos. Desde el 2017 podemos ver ahí cómo, de acuerdo a ciertas, analizamos en condiciones etarias, de 5 a 9 años, de 10 a 14 o 15 a 19. Y como vemos, en 2017 hubo muchísimos casos de depresión. Ya habría que analizar qué circunstancias se dieron en ese año, porque todavía no había explotado el tema de lo de la pandemia y demás, que sí, durante la pandemia se habla de que en la población en general, pero la niñez y adolescencia sintió como esa presión, ese miedo social que, escuchando las noticias, lo que hablaba la gente, que era como el fin del mundo y todo el asunto, y entonces la gente tendió a deprimirse más. Pero sí, tenemos estas circunstancias hasta el año 2021, que fue que pudimos recoger los datos que están hasta el momento actualizados ahí. La depresión es una de las causas también que está afectando precisamente a la niñez y a la adolescencia. Ahí entrarían múltiples factores. Bueno, se hablaba sobre todo en el apartado de la educación que expuso la compañera Estefanía. La depresión viene a veces por temas de bullying que se da también en las escuelas, colegios, universidades. También vienen por temas familiares, como lo que citaba anteriormente, que a veces los chiquillos ellos sienten que tienen que arreglar los problemas de la familia, no que las familias tienen que cuidarlos a ellos, sino como que ellos tienen que cuidar a las familias, y evidentemente al no poder controlar todo ese tipo de circunstancias, pues tienden a estar como enfadados, ¿verdad? Como enojados consigo mismos, enojados con la vida, y eso les crea una serie de factores como el estrés, y precisamente también todas las circunstancias que pueden traer para el proceso cognitivo, el proceso de educación. Estaba mirando acá que alguien preguntó que si no tenemos los datos 2024, no, en este caso, para este rubro, no nos llegó esa información, solamente nos dieron la información, los datos contrastados hasta el año 2021, de hecho en el 2022 todavía no tenemos esos datos. Podemos pasar a la siguiente. Y uno de los mayores problemas para la vida saludable, las personas menores de edad, es eso, que no están en entornos saludables. Y sus madres y tutores suelen estar afectados también por mala alimentación, sobrepeso y obesidad. Tenemos un apartado, bueno, ahí teníamos bastante datos estadísticos también, pero no los presentamos ahorita por cuestiones de tiempo, donde es preocupante la mala alimentación que tienen los niños y niñas y adolescentes. Lo que nosotros hemos llamado históricamente como comida chatarra. A pesar de que ya se ha manifestado en el ámbito educativo en algún momento el procurar que las sodas de las escuelas y colegios ofrecieran más frutas, legumbres y demás, pero todavía los chiquillos son más de comprar así, ¿verdad? Comidas rápidas o paquetillos que llaman y demás,
y evidentemente eso trae una muy mala alimentación. Y no ayuda muchísimo tampoco el cuidado que pueden tener sus padres, madres y tutores, que a veces por facilidad es más fácil comprarle un paquetillo ahí a un chiquillo, tengan grasas saturadas o esté lleno de azúcar o demás, antes de cocinarles algo saludable o darle las frutas y todo lo que tiene que corresponder. Entonces, sí ha aumentado muchísimo la obesidad infantil, lo cual evidentemente es toda una problemática a nivel nacional, porque, bueno, no solamente por todo lo que eso genera, ¿verdad? El tema de la depresión y todo el tema de salud de los niños y niñas y adolescentes, sino que también, evidentemente, si un niño no aprende a alimentarse desde niño o a un adolescente, imagínense cuando esté adulto. Y eso entonces genera una serie de enfermedades que en el sistema nuestro, que es un sistema solidario de seguridad social, implicaría un gasto sumamente fuerte para estar respondiendo a este tipo de problemáticas de salud de las personas, que es sencillamente por una mala alimentación. Sabemos que, y lo dice cualquier médico, la salud viene desde el cuidado en la alimentación, ¿verdad? Es decir, somos lo que comemos. Entonces, si encontramos que hay bastante problemática en cuanto a ese control que están llevando niños, niñas y adolescentes. Los niños o los menores no quieren hábitos saludables desde la infancia, ya lo decía, y tampoco los entornos educativos tienen los recursos para actividades físicas, ¿verdad? Para ponerlos a hacer los ejercicios correspondientes, ¿verdad? Para que estén un poco más en buena condición física, ni tampoco las plantas físicas para dar ese tipo de lecciones y demás. Y todo esto, todas estas carencias caminan junto a esa oferta que antes llamaba comida chatarra o comida rápida y no recomendable, que es una solución que la gente encuentra frente también a tanta actividad o tantas cosas que hay que hacer durante el día. Podemos continuar. Ajá. Y ya para ir cerrando, por lo menos en esta presentación de mi parte, otra de las cosas que sí afloró muchísimo y que ponía en riesgo la supervivencia de la niñez y adolescencia, tuvo que ver con los problemas que hemos tenido con el abastecimiento del agua. Bueno, yo creo que esto no hay que explicarlo mucho porque ya todo lo escuchamos en tiempos pasados, como incluso en algunas, la contaminación que se dieron de las fuentes en algunas zonas de San José y que implicaba que algunas familias se quedaban 1 o 2 días sin agua. Eso evidentemente trajo consecuencias también para la niñez y adolescencia, porque bueno, había que seguir la vida natural, los chiquillos tenían que seguir yendo al colegio, a la escuela y demás. Y entonces se tenía problemas en cuanto al aseo de los mismos niños, las duchas y demás. No solamente eso, sino en cuanto al consumo del agua, como iban a repartir el agua en cisternas, entonces se le daba una cantidad de agua a cada persona y eso implicaba que la familia tuviera que agenciársela con esa poca de agua. Entonces, la cantidad de agua que debía consumir un niño se veía limitada en dado que su familia le decía que el agua tenía que alcanzar para varias cosas durante el día, ¿verdad? Entonces, eso trajo bastante problemática. Otra de las cuestiones es, bueno, la contaminación del agua, ¿verdad? Que tenía ese tipo de dificultades, que en aquel momento se habló, ¿verdad? Que fue alguien que lo hizo adrede o que si fue contaminado por temas de agroquímicos y demás, ¿no? El tema también de la infraestructura que tenemos para el abastecimiento del agua, que evidentemente la infraestructura que tenemos es una infraestructura que a veces no va creciendo conforme va creciendo la ciudad. Sabemos que hoy por hoy lo que son las zonas urbanas, sobre todo las construcciones a nivel arquitectónico, no son horizontales, sino que son verticales. Es decir, ahora se está tratando de que la gente asuma el estilo de las ciudades europeas, que es precisamente por la cantidad de habitantes, que es vivir en apartamentos. Entonces, claro, evidentemente se levanta un edificio de varios pisos y todos muy contentos porque se ve muy bonito en alguna zona urbana, pero se supone que en ese espacio, ese edificio, lo que se tenía contemplado para el agua, digamos, de una casa o una familia,
o varias casas, ahora tiene que ser dividido entre todos los inquilinos o todos los dueños de los apartamentos de ese edificio. Y evidentemente, bueno, no solamente esto, sino también para ver cómo utilizan el recurso hídrico estas personas. He comentado en otras oportunidades que parte de las investigaciones que realizamos encontramos algunas situaciones difíciles de resolver. Por ejemplo, en algunas zonas costeras, resulta que, bueno, si hay problema de agua en la zona urbana, imagínense en las zonas costeras. En algunas zonas costeras nos comentaban la población que tenían recortes de agua muy fuertes. Es decir, se podían quedar todo un día sin agua, ¿verdad? Entonces, evidentemente, problemas para la ducha, lavar la ropa, lavar los platos, la consumición del agua y demás. Entonces le preguntábamos que cuál sería el problema y ellos lo tenían muy claro. ¿Cuál era el problema? El problema eran los hoteles. Entonces, porque un hotel utilizaba el agua para regar los campos de golf, para llenar las piscinas, los jacuzzis, para regar las plantas para que estuvieran todas bien verdecitas cuando llegaban los turistas y demás. Entonces, claro, les quitaban el agua a la población en general, evidentemente con consecuencias para los niños y jóvenes de esos pueblos costeros, pero les decía que era difícil solución porque entonces uno les decía, es muy fácil, hay que poner una denuncia ahí en la defensoría o poner algún tipo de alegato, ¿no? Para ver cómo resuelve eso, pero la gente nos decía, no, no, tranquilos, mejor no, ¿por qué? Porque la gente trabaja en los hoteles, entonces, si ellos ponían un alegato, estaban arriesgando también su trabajo, entonces ven la situación compleja. Ellos preferían que estarse callados, a que utilizaran el agua para regar los campos de golf y todo lo que es para cuestiones de diversión, digamos, de la gente más dinero y demás, y sacrificar sus necesidades básicas, pero lo que querían era tener trabajo para poder llevar el sustento a sus hijos, hijas, a su familia y demás. Y entonces le decían los chiquillos, hay que aguantar, ¿verdad? Porque es el trabajo que nos dan los hoteles y si se va al hotel o si el hotel se enoja y nos despide y todo el asunto. Entonces, eso fue una situación bastante compleja que encontramos, sobre todo en cuanto al uso del recurso hídrico. Creo que sería hasta ahí lo mío, no sé si hay otra más, Dina, Ina. Si sería hasta ahí, voy ahora a adelantar esta parte que ya nos expuso eh, Estefanía y procedemos con el capítulo de Derechos de Protección a cargo del doctor Álvaro Carvajal Villaplana. Don Buenas Álvaro está. tardes. Sí. Muy complacido de estar aquí en esta actividad y gracias por la invitación. Sí, la parte de protección es una de las más preocupantes de este informe. Está porque los datos no son tan halagüeños, salvo el de trabajo infantil. Este tema de protección comprende esos asuntos que están ahí en la diapositiva: el trabajo infantil, la explotación sexual, los conflictos armados, pero nosotros no vamos a trabajar conflictos armados cuando no los tenemos, sino que trabajaremos otros tipos de violencias que estarían vinculadas con la delincuencia, el narcotráfico y las mafias organizadas. Los homicidios dolosos y la violencia, los conflictos ante la ley, que serían la ley penal juvenil y la justicia restaurativa. De estos ejemplos, igual que los demás compañeros y compañeras, solo daremos algunos datos, algunas referencias eh, por el espacio y porque el informe también requería como ser más dinámico. Entonces hay muchos temas por investigar y hay muchos asuntos por tratar, como ya se ha dicho aquí, que es importante, digamos, tener ese panorama también para ahondar en estos asuntos. Y esta idea de protección tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía progresiva de las personas menores de edad. Involucra también la responsabilidad de los padres, ¿verdad? Las madres y las personas tutoras de esas personas,
y también la responsabilidad del Estado, sobre todo su obligación de intervenir. No podría dejar de no intervenir en principio, ¿no? Es una demanda que se le hace al Estado, y en ese sentido, digamos, estos tres elementos conforman los componentes, ¿no?, de abordaje de este tema. La siguiente, por favor. Dina. Ah, sí. Bueno, este tema del trabajo infantil, ya ustedes saben que hay dos planes, supuestamente para erradicar el trabajo infantil. Uno en el gobierno anterior, el primer plan, bueno, de los gobiernos anteriores, del primer plan, del 2015 al 2020. Ese plan, pues, no erradicó el trabajo infantil formal, ¿verdad? Porque eso sería un asunto muy importante, ¿no? Los datos que aquí se dan son de los que está formalizado, no del trabajo informal. Que en ese sentido no sabemos cuánto es, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto a investigar, importante. Pero se armó como un marco, ¿verdad? Algo, un punto de partida. Y hay un segundo plan que es del 2020 al 2025 de este gobierno. Bueno, ya estamos en el 2025, ¿no? No sabemos si de aquí a final de año se puede erradicar el trabajo infantil y juvenil formal, ¿verdad? Pero bueno, se supone que marca una ruta, ¿verdad? De erradicación de ese trabajo, que está en veremos si se logra. Esta hoja de ruta, ¿verdad? Ellos dicen en los planes y en casi todos los documentos del gobierno, se dice que la pandemia del COVID-19 podría afectar a nivel mundial estos planes y que en Costa Rica también afectaría. Sin embargo, uno observa algunos datos y pareciera como que en ciertos indicadores no hubo afectación del COVID-19. Y en ese sentido, en el tema del trabajo infantil, no hubo afectación. Siguen más bien la tendencia a la baja. Hay algunas pequeñas variantes, pero no son como, digamos, muy significativas. También aquí hay una red de empresas estatales y privadas que elaboraron un documento que se llama Conducta Empresarial Responsable frente al trabajo infantil y adolescente, que se han puesto de acuerdo, aunque me parece a mí que no son muchas las empresas que están vinculadas a ese plan. Por otra parte, Costa Rica tiene como la tasa más baja o una de las tasas más bajas, ¿verdad? De trabajo infantil, y fue admitida o se le en el 2020 fue aceptada como país pionero de la Alianza 8.7. Por otra parte, bueno, en esta tabla lo que vemos es cómo del 2018 al 2023 hay una tendencia a la baja, ¿verdad? Entonces, está por zona y por sexo. Aparece digamos, si lo vemos del total, en el 2018 son 13.166 personas. En el 2019, 9.414. En el 2020, 6.306. En el 2021, 6.091. En el 22, baja casi a la mitad, ¿verdad? 3.451, y vuelve a subir en 1.000 casos aproximadamente en el 2023. No tenemos los datos del 2024, ¿verdad? Y en zona rural y urbano, como que se turnan, ¿verdad? A veces hay más jóvenes trabajando en rural, a veces más en urbano, ¿verdad? Y en relación con el género, ¿verdad? Hombre y mujer, en este caso, solo dos dan los datos, ¿verdad? em, Se ve que la cantidad de niñas y adolescentes trabajando es menor que la cantidad de hombres adolescentes, ¿verdad? Eso es bien llamativo. Eh, Conversando ya entre nosotros,
podría ser que haya trabajos que ahí no están contemplados, como todos los trabajos de cuidado del hogar y demás que realizan algunas niñas y muchas probablemente adolescentes. La siguiente. Bueno, sí, explotación sexual muestra algo completamente contrario al anterior. Si bien en esa área de las instituciones públicas y de la atención y las medidas de protección pareciera que dan frutos y datos muy positivos, todo está muy ordenado, muy sistematizado, están muy claras las categorías, los conceptos, se recogen sistemáticamente los datos, ¿verdad? En el caso de explotación sexual es como todo lo contrario, ¿verdad? No hay datos unificados, no hay datos centralizados, las fuentes son muy variadas, aportan muchos datos, aunque esas fuentes pueden dar como una tendencia. Los indicadores y los conceptos utilizados tienen variantes, ¿verdad? Luego, son muy pocos los casos que son llevados a juicio. Hay algunos que fueron llevados, pero es como extraño, ¿verdad? Que no. Digamos, esto lo indica muy bien el informe de trata de personas eh, del reporte del gobierno de los Estados Unidos que ha sido divulgado por la Embajada estadounidense en Costa Rica, que probablemente sea como el último informe que veamos de este tipo, ¿verdad? Porque muchas de estas actividades investigaciones eran financiadas por el USAID, ¿verdad? Y como el USAID están a punto de cerrarlo, pues probablemente ya a lo mejor no vamos a tener más estos informes. Habría que ver qué va a pasar con esto. Entonces, ellos sí indicaban que había un periodo, digamos, de por ahí. Sin embargo, también clasifican a Costa Rica en una categoría que ellos llaman de nivel 2, de acuerdo con la ley de los Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tienen una categoría de 3 niveles, el nivel 3, el nivel 2 y el nivel 1. El nivel 3 es que no se invierte nada, no se hace nada o se hace muy poco. El nivel 2 pues se actúa, hay leyes, se actúa, hay un financiamiento y demás, pero no es completamente pleno, ¿verdad? Ese apoyo. Y en el nivel 1 son países que aportan todo, aportan financiamiento, organismos, instituciones, llevan a juicio los casos y demás. Ese es en el nivel 1, creo que Estados Unidos se pone en el nivel 1 ellos, ¿verdad? Y afirman que en el nivel 1, aunque estén todos los componentes del proceso, eso no quiere decir que no va a haber este, eh, ese tipo de delitos, ¿verdad? Y demás. Entonces, eh, aquí en pandemia, los informes sí indican que la pandemia afectó porque no se hicieron redadas, porque no se hicieron operativos, o sea, una serie de asuntos y revelan ese tipo de casos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se puede ver una información que está más o menos sistematizada, que la fuente es el Ministerio de Educación, pero no hemos verificado qué pasó con estos datos, si estos datos se siguió procesos, si fueron trasladados a el PANI, eso no lo tenemos muy claro, ¿verdad? Eso habría que investigarlo con más precisión, pero se nota, digamos, ahí, sobre todo si vemos, no sé las categorías, ¿verdad? Porque dice sexual, y dice tráfico, ¿verdad? Entonces, suponemos que allá hay como explotación sexual, comercial y tráfico de personas, ¿verdad? Por lo general, el informe de los Estados Unidos lo que dice es que en Costa Rica no se ha detectado un tráfico de personas extranjeras al país o del país hacia afuera. Ese parece que no lo tenemos. El tráfico
de personas menores de edad incluso, y explotación sexual parece que sí se ha detectado, ¿verdad? Este tipo de asuntos. Entonces, por eso les digo que no quedan claras como las categorías, ¿verdad?, que se utilizan. Sin embargo, ahí lo vemos por nivel escolar, bueno, en preescolar, en primer y segundo ciclo, ¿ah? Son muchos, digamos en el 2019, 2021, como se ve, no se reflejan datos, ¿verdad? En periodo de pandemia, salvo el tercer ciclo, ¿verdad?, de educación diversificada, en el 2019-23, aún así, en 2021 baja mucho de 8 a 9 denuncias en el sistema educativo. Y vemos ahí los datos: en el 2018 el total son 19, en el 2019 39, en el 2020 10 y en el 21 9. Y el tráfico está, digamos, son poco las denuncias que se presentan o que se han detectado en el sistema educativo. Algo que sí indica el informe del estado perdón, el informe del gobierno de Estados Unidos, es que hay población de la diversidad sexual en explotación sexual en el país, que esta población no ha sido atendida adecuadamente, que no hay albergues del PANI especializados para este tipo de población, aunque sí se ha atendido, digamos, la situación que pudiese haber de VIH-Sida. Hay otras fuentes, ¿verdad? Como el 911, donde las denuncias aumentan significativamente, pero en ese punto nosotros no hemos trabajado la información del 911, y que por lo menos debería ser una forma de investigar. O investigar esos datos del 911. Sí, la siguiente, por favor. No, la anterior. Sí, conflictos armados. Bueno, entonces, en este tema de conflictos armados, hemos puesto narcotráfico, pero creo que va más allá del narcotráfico. No son solamente sicarios por el narco, sino que hemos visto ahora situaciones de asesinatos de personas involucradas por préstamos de gota a gota, ¿verdad? Y otra serie de cosas. La tendencia del fiscal, la fiscala, de algunos periodistas que han hecho los estudios y de otras investigaciones, incluso contrastado con otros países como México, ¿verdad? La tendencia es a que funcionan como empresas ilegales de sicariato, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta discusión de que son narcos y que se maten entre ellos, pues no, porque si bien es cierto, hay muchos casos que son de ahí, de ese ámbito, hay otros que no lo son, ¿verdad? Y eso entonces requiere como una mayor atención, ¿verdad? De parte nuestra. Y todo esto, digamos, ha llevado a una ruta de reclutamiento para las organizaciones criminales, ¿verdad? Mm, eh, hay un proceso, hay una forma, ¿verdad? Bueno, y que tiene que ver con cosas que ya dijeron los compañeros: el nivel de abandono de algunas comunidades, el nivel de pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades, ¿verdad? Y así por el estilo. Bueno, yo quisiera dar los casos bueno, es que no sé si entrar en particular, pero las escuelas y los colegios que se encuentran en zonas dominadas por el narco, ¿verdad? Los niveles de violencia son muy altos, ¿verdad? Hay pocos estudios, me parece, de esos colegios, pero podemos mencionar el caso del Infernillo en Alajuela y el Colegio Gregorio José Ramírez Castro en los Montecillos de Alajuela.
¿verdad? Una vez el colegio de Montecillo, los hijos de los narcos, de la zona, amenazaron, rodearon el colegio, lo bloquearon, no dejaban salir a los estudiantes de quinto año porque decían que los estudiantes de quinto año veían como inferiores a los estudiantes de grados menores. Tuvieron que venir los padres de familia a sacar a sus hijos. Sí, es algo complejo, digamos. Y luego hay muchos también recortes de periódico que indican cómo se da ese reclutamiento de estas personas. Álvaro Murillo ha trabajado mucho ese tema, ¿verdad? Este periodista. Entonces, esa ruta, digamos, es la forma, digamos, en que los jóvenes, los niños, son atraídos con falsas promesas y demás, como formas de obtener dinero fácil. Pero como ya sabemos, estos jóvenes, y estos niños, adolescentes que entran ahí, no son quienes controlan el negocio, ¿verdad? No son lo más importante. Cuando se iba a atacar en una ley para endurecer las penas a estas personas, no tiene sentido porque la ley no apuntaba al fondo del asunto, sino que nada más a una manifestación bastante superficial, bueno, superficial no, digamos, de la que más se exhibe, ¿verdad? Entonces, y así por el estilo. Entonces, esta forma, me parece a mí, del reclutamiento es lo que muchos estudios e instituciones a nivel internacional hacen como un paralelismo, ¿verdad? Con el reclutamiento de niños soldados y otra serie de cosas, ¿verdad? Ahí se puede, el paralelismo, la metáfora, la analogía no me parece tan exacta, pero digamos, sí puede servir como una forma de ilustración, digamos, del peligro. Y luego las pruebas para ingresar, las tareas que se le ponen, ¿verdad? Que me recuerdan a mí un poco las tareas que tenía la Mano Blanca en El Salvador, ¿verdad? Y así por el estilo. O sea, entonces, y aquí vemos más o menos población de personas menores de edad que están asociadas a situaciones psicoactivas, ¿verdad? Que es también una forma de ingreso, según el 911 del PANI. Este dato está hasta el 2022, ¿verdad? Hay que decir que realmente aquí hay poca sistematización de la información, hay investigación, pero está toda como muy dispersa, ¿verdad? Y requiere esto un trabajo más delicado de precisar indicadores, de ver las fuentes, de identificar las fuentes y hacer un trabajo, digamos, más sistemático. Que el ENA lo podría hacer, pero también podría, digamos, tener colaboraciones para ello. Entonces, ahí vemos a disposición a las drogas, 6.805 casos en el 2020. Aquí en la pandemia, este consumo, por lo menos la exposición a las drogas aumenta, da 8.183, 8.558 en venta de drogas, 357 casos, 287, 374. ¿Verdad? Y los totales. Esto está tomado del informe de la Secretaría de la Política, elaborado por la Secretaría Técnica. Sí, la siguiente. Bueno, aquí son los casos atendidos en centro de atención en el CAI Casa, ¿verdad? Vemos, eso sí es preocupante, ¿verdad? Estos datos. En el CAI Casa aumenta casi al doble, ¿verdad? Para el 2022, luego de pandemia. Aunque vean que en el 2019, antes de pandemia, hay una tendencia al aumento, baja en el 2020, 2022 al ritmo del 2018 y vuelve a subir casi el doble del 2018 en el 2022. Y en la Casa Jaguar, ¿verdad? Mm, la tendencia es en aumento, ¿verdad? Salvo 2020,
la tendencia es en aumento, y también con respecto al 2018 es casi la mitad, ¿verdad? Un poco más de la mitad. Y procesamiento de pacientes, en el 2018 1.246, 2019 25, 19, no hay datos del 2021 y 2022, ¿no? Ahí, eso está tomado de la Secretaría Técnica, y ahí no se indicó tampoco cuál sería la razón para ese falta de casos. Y aquí, distribución por edad de personas menores de edad aprehendidas por la fuerza pública, ¿verdad? Por posesión de estupefacientes, ¿verdad? Del 2018 al 2020. Sí es una investigación de datos de DIPOL, ¿verdad? Y vemos que hay algunas personas que comienzan ya a los 9 años, ¿verdad? De 9 a 13. Pero vean aquí el salto de 14 a 17 años, 9.725 casos, ¿verdad? Sí, esto ya es como muy preocupante. Este salto de los 13 a los 14 años, 17, ¿verdad? Es muy significativo en el consumo de drogas, y me da a mí la impresión que habría que ver. Bueno, puede estar como asociado con muchas de las causas que dijo Juan Gabriel en relación con el suicidio y otros elementos, ¿verdad? Los problemas familiares, o sea, puede ser multicausal ese asunto, ¿verdad? Pero además es que están como de moda muchas drogas, y que eso resulta impresionante. Bueno, la siguiente. Sí, en penal juvenil, esto es uno de los datos que más angustia, por lo menos a mí me crea, ¿verdad? También a los compañeros, y que resalta mucho en este informe. La verdad es que nos fuimos aquí a la fuente, que es el Observatorio Judicial, ¿verdad? Esos datos están ahí, están como por año. Lo que hicimos es agrupar algunos datos, no todos, nos dio tiempo. Además, ahí en esta base de datos se puede hacer por región, eh, no sé si por cantón ya, pero sí por regiones y demás, o por distrito judicial, se pueden tomar los datos. Pero vean que aquí la pandemia, salvo el 2000, bueno, sí, en 2020, 2021, disminuyen un poco los casos en 4.000, en 6.000, digamos, los casos. Pero si tomamos 2019, 21.571 denuncias, ¿verdad? Casos nuevos de personas menores de edad que, digamos, tuvieron algún conflicto con la ley de justicia penal juvenil, ¿verdad? Y después de pandemia, 26.824 casos. Es muy significativo, pero se nota el aumento, porque si lo vemos al 2022 son 20.000, después de pandemia 20.685 casos, y en el 23 26.864 casos. De estos casos, los resueltos, ¿verdad? Los resueltos serían aquellos que fueron sobreseídos, o se retiró la demanda, o no había suficientes pruebas, o cosas así, ¿verdad? Pero cada caso como que requiere un tiempo para ser atendido. En el 2019 se resolvieron 22.917 casos. Baja ese promedio en el 2020-21. Vuelve a resolverse bastantes casos en el 2020, y muy significativo la resolución de casos en el 2023. De esos casos, los activos, ¿verdad? Ahí anda un promedio de 7.000, ¿verdad? Disminuye un poquito en 2020-2021. Y el promedio por mes, esto sí es alarmante, ¿verdad? 1.779 casos, 1.314 en el 2020, 1.154 en el 2021, en el 2022 1.723 casos, y en el 2023 2.238 casos, ¿verdad? Y el promedio de casos terminados por mes.
Es interesante, bueno, en el 2019 hay más casos que se resuelven por mes, ¿verdad? Que el promedio de casos nuevos. Y lo mismo en el 2023. Porque el informe del Estado de la Nación, el tercer informe del Estado de la Justicia de la Nación, me parece, es el que dice que el Poder Judicial no resuelve muchos casos, y que pudieron haber aprovechado pandemia, para resolver esos casos. Y sin embargo, vemos aquí que el nivel de resolución de casos es muy alto. Me parece a mí, yo tengo esa impresión, con lo cual estaría en contra del informe del Estado de la Justicia. Pero además, es otro detalle muy importante, es porque según esa base de datos del Observatorio Judicial, son 30 funcionarios los que atienden esta cantidad de casos, ¿no? Entonces, imagínense cómo debe ser este asunto, ¿verdad? Ahí, para esos funcionarios. La siguiente. Bueno, en la ejecución penal juvenil, ese es el estado de los expedientes. Ya la ejecución de la pena, ¿verdad? Ya los casos que han tenido eso era así, ¿verdad, Dina? Los que tenían algún tipo de condena, ¿verdad? Casos nuevos, 3.959. Este parece que se mantiene semejante, ¿verdad? Entonces, el caso en promedios, 329, 236, 236, ¿verdad? Casos resueltos por mes, 330, 282, 231, 229, y así por el estilo. Bueno, habría que, bueno, porque podrían ser condenas, penas alternativas u otras formas, ¿verdad? Sí, el siguiente. Y estas son las medidas alternas. Las medidas alternas no llega a más del 10% de los casos resueltos. Entonces, ahí están 178 en el 19, 142, 194 en el 2023. Sí. El siguiente. Y esta es la distribución porcentual de la población penal juvenil por centro según el delito. Llama la atención, bueno, ahí están los delitos contra la vida, delitos sexuales, contra la ley de psicotrópicos, contra la propiedad, contra la ley penal, la ley de penalización de la violencia contra las mujeres. Llama la atención ese rubro, ¿verdad? Que estos jóvenes cometen pocas violaciones, ¿verdad? Bueno, según esos datos. Contra la autoridad de la fuerza pública, lo metieron para el 2022, pero no están en el 2020 y 2021. Contra la libertad, pero debe ser secuestro, no sé qué será, privación de libertad de alguien, pero no, exactamente no lo podría explicar. Contra la familia, ¿verdad? Y el no indica. Contra la vida, eso sí llama la atención, ¿verdad? Es 59,2, 47,3, ¿verdad? Y así por el estilo. Ese rubro llama mucho la atención. Llama mucho la atención el contraste entre delitos sexuales, ¿verdad? Y violencia y violación contra las mujeres, ¿verdad? Eh, Pareciera que hay muchos casos de delitos sexuales, más no así violación. Entonces, habría que ver qué se está entendiendo por esas dos categorías, ¿verdad? La siguiente. Ah, sí, ya. Gracias. Ahí ya. Bien, en nuestro último capítulo, que tiene que ver con los derechos de participación, básicamente esto se refiere a cómo las personas menores de edad pueden expresar ¿verdad? Su parecer, de una manera de espacios habilitados para ello, pero debemos recordar que también el derecho de participación fundamentalmente implica ese reconocimiento de la autonomía progresiva de las personas menores de edad. Para nuestro país, la participación que puedan tener las personas menores empieza a los 12 años.
Bien, hay una expresión que queremos retomar aquí de la filósofa Olga Grau, filósofa argentina, perdón, chilena creo que es, que precisamente es uno de los tantos espacios de análisis de la situación de niñez y adolescencia. Ella recomienda, ¿verdad? La expresión de que, o mejor dicho, señala con la expresión los niños al centro, la gran preocupación que hay en general sobre la niñez y también acuña la idea de niñeces para poder hacer un reconocimiento y una visibilidad de la gran diversidad, ¿verdad? De situaciones en las que se encuentran los niños, niñas y adolescentes. Entonces, de ahí que viene un poco esta expresión que algunas organizaciones también ya han ido integrando en sus, digamos, en sus maneras de expresarse. Pero esto fundamentalmente tiene que ver con la participación y con la visibilización de esa presencia de personas menores de edad en la toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos algunos ejemplos. Tal vez el que funciona más ampliamente son las elecciones estudiantiles, que ya tienen bastante tiempo, ¿verdad?, de estar en práctica en nuestro sistema educativo. También tenemos la Red Nacional de Adolescentes, la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven, las juntas de protección y los comités tutelares, las asociaciones de desarrollo integral, que normalmente aquí es donde, pues, a veces participan, a veces no, ¿verdad? Y una representación que hay de las personas menores de edad en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y de sus comisiones. Sin embargo, la gran preocupación es que poder acceder a todo este sistema, digamos, es muy limitado para la mayoría de los jóvenes. Para poder participar de la Asamblea Nacional de la Red Consultiva, pues posiblemente tienen que estar ya en la red consultiva y a su vez participar en alguna asociación de desarrollo. En fin, hay una serie de, digámoslo así, de procesos previos para que realmente pues sea reconocida y no se hace de una manera masiva. Entonces, y además, aún en las elecciones estudiantiles o en digámoslo así, en la preparación para una vida en sociedad y para la participación en la toma de decisiones, pues esto lamentablemente no lo vemos, ¿verdad?, como muy desarrollado, empezando por la exclusión que surge el sistema educativo y además porque sabemos que, por lo menos en nuestro país, el índice de abstencionismo, pues no es algo de ello, aunque no está, digamos, claramente establecida, cuáles son las edades de las personas que se abstienen de participar en la vida pública, especialmente a la hora de una elección. Elecciones presidenciales, por ejemplo, o elecciones todavía municipales, donde hay una cercanía mayor con los espacios precisamente en los que pueden participar las personas menores de edad, no sabemos, no tenemos los datos desagregados, ¿verdad? No porque nosotros no los tengamos, es que nadie los emana, ¿verdad? Suficientes para poder determinar si existe esa participación y pues lo más probable es pues que no es así. Entonces, además, bueno, ya se pegó aquí, ahí. Para nosotros, así como un poco a manera de síntesis, aunque estas no son pues todas las conclusiones, pero una de las cosas que consideramos más importante en este momento es que urge construir esperanza para todos los niños, niñas y adolescentes, bueno, de todas partes y de nuestro país. Y decimos todos, porque en efecto, pues hay algunos que tienen, ¿verdad?, mayores oportunidades que otros. Lamentablemente, posiblemente las minorías son las que siguen teniendo esas posibilidades. Pero estamos en un mundo violento, con unos niveles de inseguridad importantes, donde los jóvenes no se sienten a salvo ni siquiera en sus propios hogares. Por ejemplo, en tema de trata o de explotación sexual comercial,
de niños, niñas y adolescentes, con frecuencia hay denuncias de las propias familias, ¿verdad? Que son las que también están comercializando a los niños, aunque no lo vean de esa manera. Hay una naturalización de la violencia muchas veces que sufren especialmente las niñas, ¿verdad? Entregadas a personas, ¿verdad? Dentro del marco de relaciones impropias. Y en fin, todo este ambiente de violencia y de exposición a la violencia, ¿verdad? Ya todo lo que hemos venido señalando, pues no permite un desarrollo adecuado, ni tampoco permite aspiraciones fuertes a una vida mejor. Otros de los temas importantes son de fortalecer los sistemas de salud y obviamente educación, que lamentablemente pues el país ha tenido desfinanciados, ¿verdad? Últimamente más que en otros momentos. También hay que revisar muy bien qué podemos hacer con lo que se tiene, ¿verdad? Cómo podríamos optimizar los recursos. Y por supuesto, pues esta violencia asociada a la condición de pobreza, pues que facilita, como ya señalábamos, la captación de niños, niñas y adolescentes en redes delictivas, ¿verdad? O que desean víctimas fáciles de explotación. Y como les decía, que incluso las propias familias están involucradas en estos procesos y los niños pues nacen ya dentro de estos ambientes. Hace falta una cultura, digámoslo así, más fuerte de derechos y de reconocimiento de los derechos especiales de los cuales están revestidas la niñez y la adolescencia, pero especialmente como que urge, ¿verdad? Poder brindar un futuro mejor, una posibilidad de que por medios, ¿verdad? Más aptos, más adecuados a una vida digna, estos niños encuentren alguna promoción. Y entre esos es que no abandonen las aulas, que puedan seguir en las aulas. Es más, es que ningún niño debe estar fuera de las aulas por ningún motivo, porque es el espacio de contacto, digámoslo así, más directo y en el que se pueden, digamos, dar otra serie de capacitaciones, acompañamientos y también espacios donde pueden tener, digamos, alguna expectativa de esa construcción de futuro. Bien, este es, bueno, nuestro correo, nuestra web. Estamos a la orden, pueden ver está el informe completo. No hemos querido abusar de su tiempo, pues como haciendo como una lectura del informe, pero está a la orden también en nuestra web. No sé si haya tiempo de presentarla. Pueden encontrar los informes anteriores y ahí iremos poniendo también los links y las referencias de otras cosas. Y bueno, esperar en cualquier momento, pues estamos a la orden para cualquier otra consulta. Voy a dejar no sé si vamos a dejar de compartir. ¿Dónde está aquí? Aquí. A ver, ya. Muchas gracias a los expositores. En realidad es un estudio bastante interesante, ¿verdad? Y que nos compete a todos a nivel nacional. Tenemos dos preguntitas. Una es, ¿qué factores sociales, económicos o psicológicos podrían estar contribuyendo al aumento en la tasa de intentos de suicidio en el grupo de edad de 15 a 19 años? ¿Y qué intervenciones podrían implementarse para reducir estos índices en el futuro? Bueno, en el caso de los índices de suicidio, en el informe, lo voy a leer textualmente para que sea más certero. Dice así, preocupa sobre todo el aumento de estos casos debido a dos factores. Uno es la depresión y la ansiedad, ¿verdad? Esos son los dos factores. Aunado a esto, las problemáticas en los círculos familiares por temas, por ejemplo, de abusos sexuales, por temas de violencia, por temas de pobreza, falta de amor y falta de acompañamiento de padres, madres o tutores
a los niños y adolescentes. Entonces, la solución que nosotros encontrábamos era trabajar precisamente con las familias, tutores o cuidadores de niños y niñas y adolescentes, sobre todo para que haya un acompañamiento en el caso de la salud mental de estos niños y puedan evitarse todo este tipo de circunstancias. A veces creemos que estamos todavía en la sociedad de antes, en que es muy fácil esconderle la información a los menores de edad, pero los menores se enteran más rápido de todo que nosotros. Por ejemplo, cuando hay noticias, ahora con el aumento de la violencia, la delincuencia, asesinatos y todo lo que estamos viendo tan feo a nivel de nuestro país, a veces dicen, bueno, pero por lo menos los niños no se enteran. Pues no creamos, ¿verdad? Porque ellos a través de los móviles, a través de las páginas de internet, yo creo que están más enterados que nosotros. Entonces creo que una de las soluciones que nosotros ahí proponíamos era el acompañamiento precisamente de aquellos que están encargados de esta población. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Hay legislación sobre la autonomía progresiva de las personas menores de edad? Por ejemplo, en el acceso a los servicios de salud, accesar a métodos anticonceptivos sin el acompañamiento de personas tutoras. Hay, a ver, sí, ya estoy. Sí, hay ciertos reglamentos y protocolos. Es una opción, pero no es una ley. Veamos, hay espacios y esto se indagó con el desarrollo de la iniciativa mesoamericana para la salud sexual, donde sobre todo dirigida a adolescentes que podían hacer consultas de manera privada. Pero, les repito, es una opción. Sí, Álvaro. Sí, sí, eso que vos decís es muy importante. Muchas medidas de protección para personas menores de edad, por ejemplo, la diversidad sexual, son directivas del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud o decretos ejecutivos que no tienen ningún respaldo en la ley. Entonces, no son garantía. ¿Verdad? Ese tipo de cosas, por ejemplo, en el caso de diversidad sexual, esta organización internacional, ILGA, dice que para las personas, para la protección de las personas menores de edad, se considera que debería, para poder considerar la protección, eso debería estar traducido en una ley. Sí. Y lo Entonces, que encontramos. creo que falta mucho por hacer en esa línea en este país. Ujú. Sí, encontramos protocolos de atención, encontramos, digamos, normativa, pero esa normativa no implica que si, por ejemplo, un padre o una madre de familia insiste en que la persona menor no debe estar sola, pues no se puede hacer. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, ¿por qué la región central muestra una mayor asistencia a la educación formal en los rangos de edad de 13 a 17 años? ¿Y qué estrategias se podrían implementar para aumentar la asistencia en otras regiones como Huetar Caribe o el Pacífico Central? Sí, sí, Álvaro, ibas a Bueno, hablar. en general, conociendo la historia de Costa Rica, porque la clase media realmente se ha desarrollado en el Valle Central, ¿verdad? Casi todas las medidas desde el 48 para acá, se ha centrado ahí, porque el pequeño estado de bienestar que Costa Rica tiene, me parece a mí, está centrado en el Valle Central. ¿Verdad? Entonces, la mayor parte y el Estado centralizado y el problema de la sectorización o regionalización, digamos, son problemas que me parece a mí que inciden en esa tendencia de los datos. Que es una perspectiva general, digamos, puede ser que hayan cosas más puntuales, más específicas. Ujú. Sí, hay que recordar, bueno, hablábamos de que no se ha superado la idea centro-periferia, que eso, pues, eso es una idea de los modelos de construcción de la sociedad desde los años 60, 70, sobre todo el desarrollismo de los 60. Pero aquí encontramos también otra dificultad, y es que se sigue haciendo reinversiones en zonas francas y cosas así, únicamente en lugares cercanos a la GAM. Recordemos que la GAM va desde San Ramón hasta Paraíso, ¿verdad? Y a lo que a lo ancho.
no vemos que haya una implantación fuerte por falta de vías muchas veces, por falta de vías de comunicación o preparación de la gente en otras zonas. Y en todo caso, por ejemplo, cuando se da hacia los 80s un auge hotelero y se empiezan a hacer implementaciones de grandes superficies hoteleras en algunas zonas costeras, lo que hacen es llevar gente del centro digamos, del país hacia estos lugares para que trabajen ahí. Entonces, ¿qué pasa con los trabajos que realmente van a aprovechar las personas de estos centros? Bueno, el problema sigue siendo que no hay un buen nivel educativo, que tal vez no hay una buena Ay, no sé qué pasó, pero no sé si me ven porque algo, Sí, algo, sí, 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 algo, la vemos y algo la apreté. escuchamos. No, Ya, no, ya, sí la ya, 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 ya volvió a aparecer. Sí, no hay una, digamos, no hay, bueno, o no había, yo sé que se ha tratado de mejorar muchas cosas, ¿verdad? Para acá, pero no había esa consolidación, digamos, de un currículum. Si nosotros nos podemos ver el porcentaje de escuelas que tiene el currículum completo, nos vamos a encontrar también la misma tendencia a que las áreas, digámoslo así, periféricas son más susceptibles a no tener el currículum completo que las áreas, digamos, centrales. Hay, por supuesto, temas de desplazamiento, pero también esto tiene que ver con una falta de interés, de un crecimiento de la población de una manera más uniforme que se debe básicamente a una distribución de los centros de desarrollo y de las ocupaciones que se hacen en cada lugar. Eso es lo que más o menos podríamos decir. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para que aprovechara a los expertos en la temática. Y si no, esa sería agradecerles en realidad a todas la participación, ¿verdad? A los expositores y a las personas que quisieron acompañarnos en esta oportunidad para escuchar el informe. Realmente está muy, muy interesante, ¿verdad? Y agradecer nada más, ¿verdad? No sé si alguien más quiere. Bueno, Pareciera que nosotros no. Ajá. quedamos a la orden de Muchas todos gracias. ustedes. Estamos abiertos a que nos contacten en cualquier momento y poderles ampliar cualquier tema. Los invitamos a ver el informe ya un poco más en detalle. Siempre corremos un poco, no es tan extenso, pero es como muy detallado, ¿verdad? Y también, pues, por supuesto, agradecerles esta oportunidad tan bonita que nos han brindado de poder compartir en este rato con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, Jacqueline, sí me gustaría, bueno, como parte de la comunidad epistémica, agradecerles a los compañeros expositores. Realmente el informe nos invita a una profunda reflexión, ¿verdad?, sobre la situación de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Y para quienes trabajamos de veras en esta temática, no solo nos proporciona valiosas líneas de acción, sino también siento yo que nos interpela y nos compromete a emprender iniciativas concretas que contribuyan a la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias a los expositores de veras y a la gente que participó.